¿Qué tal? Buenos días. Buenos días, ingeniero. Miren, vamos a continuar con la clase el día de hoy. Nos habíamos quedado en empezar a ver los factores, ¿verdad? De ingeniería económica. Y eso es lo que vamos a hacer ahorita. Y que es el contenido del examen. Entonces pasemos al capítulo 2 según el folleto. Permítanme. Aquí está, factores de ingeniería económica. Este es el capítulo 2. El primer factor que vamos a estar viendo se llama factor de pago único. Sí, me imagino que ya lo vieron, ya lo han de haber leído, ¿verdad? Entonces los factores de pago único solo son el FP y el PF, ¿verdad? También se le llaman al FP factor de cantidad compuesta de pago único. ¿Sí? A la cantidad compuesta se le llama F, ¿verdad? Pero ambos son factores de pago único, tanto el PF como el FP. Veamos entonces el primer factor, el FP, que sería factor de cantidad compuesta de pago único, ¿verdad? ¿Cómo se define? Entonces dice que determina, en este caso, como es el factor FP, significa que yo tengo el valor presente, ¿sí? Tengo el valor de la tasa de interés y el número de años en el cual estoy calculando el valor futuro. Y voy a buscar el valor futuro, ¿verdad? Por eso es F pleca P. O sea, voy a buscar el valor futuro de algo a partir de un valor presente. Entonces, a partir de este factor, nosotros determinamos la cantidad de dinero futuro que se acumula después de n años a partir de un valor presente único, ¿verdad? Con un interés compuesto y durante n periodos de años. Al término que está entre corchetes, entre paréntesis, le llamamos factor de cantidad compuesta de pago único, ¿verdad? Pero por lo general, en vez de decir factor de cantidad compuesta de pago único, le decimos factor FP, ¿verdad? Ahora, estos factores, para que ustedes sepan, los podemos calcular tanto en Excel, cuando hagamos ejercicios, o podemos utilizar una aplicación que está en el smartphone que se llama Economic Factors Calculator, ¿verdad? Entonces pueden utilizar cualquiera de las dos formas. Ya la pueden ustedes ir descargando esa aplicación porque esa es la que vamos a estar utilizando, ¿verdad? Antes utilizábamos las tablas de libro, pero ahora ya no. Utilizamos la Economic Factors Calculator, la pueden descargar de ahí en el sistema Android, ¿verdad? Sistemas que son Apple no se puede, o iPhone, solo Android, ¿verdad? Entonces en Play Store pueden descargar esa aplicación. Veamos cómo se plantea un factor de cantidad compuesta, ¿verdad? Significa que yo tengo el valor futuro en el año 0, ya puede ser positivo o negativo, y voy a estar, digamos, si es positivo, voy a estar queriendo saber con una cierta cantidad de interés durante un cierto número de periodos, a cuánto va a aumentar, ¿verdad? Esa cantidad de valor presente en el futuro, ¿verdad? Entonces, por lo general, F siempre va a ser la interrogante que andamos buscando, ¿verdad? ¿Sí? Muy bien, eso sería el primer factor. Hay otro factor, que es el factor, en este caso PF, ¿sí? Factor de valor presente de pago único, o factor PF le llamamos. Este determina el valor presente de una cantidad a partir de una cantidad F futuro, ¿verdad? Después de n años a una tasa de interés. Entonces, no es nada más y nada menos que el inverso de la función anterior, ¿verdad? De esta función. Digamos, si f es igual a p por 1 más i a la n, entonces p es igual a 1
entre AF por 1 entre 1 más I elevado a la N. A esta fórmula que tengo yo aquí, ¿verdad? Yo puedo encontrar el valor presente. Muy bien, al término que está en corchetes, nosotros le vamos a llamar factor de valor presente de pago único o factor PF, ¿verdad? ¿Cómo se representa en el diagrama de flujo de efectivo? Pues P, que es el valor que ando buscando, lo vamos a representar con un signo de interrogación, así como se muestra en pantalla. La tasa de interés es un valor que está dado, el número de años también está dado, y el valor futuro, el valor futuro ya va a estar dado, ¿verdad? Puede ser hacia arriba o hacia abajo, dependiendo si es un ingreso o un egreso, o una entrada o una salida, ¿verdad? Ambos factores son factores de pago único y se utilizan para encontrar P o F, dependiendo si son recibos o, como les digo, pagos de dinero, recibos de dinero, entradas de dinero, ¿verdad? O si son salidas de dinero o pagos, ¿verdad? Entonces, la notación estándar tiene que ver con la forma general en que vamos a aplicar el factor. Cuando nosotros en este caso lo aplicaríamos, la forma estándar se aplicaría cuando resolvemos el problema, ¿verdad? Cuando lo planteamos. Entonces, por lo general, también así lo aplican en Excel, ¿verdad? El factor. Entonces, X sobre Y sería el factor que nosotros estamos aplicando, ¿sí? Entonces, X sobre Y significa, dado Y, dada el valor de Y, encontrar X, ¿verdad? Eso significa en forma general. Y es la tasa de interés, N es el número de años. Entonces, esta es la notación estándar, la forma general en que se representan los factores, ¿verdad? Todos los factores se representan de esta manera. Entonces, digamos, FP, si en este caso en vez de X estuviera F y en vez de Y estuviera P, FP significa encuentre el valor futuro a partir de un valor presente dado, ¿verdad? Y como estamos utilizando el factor FP y PF ahorita, entonces de esa manera se leería si fuera esta representación, ¿no? Entonces la notación estándar es la forma más simple de representar los factores, ¿verdad? Y es más simple de usar fórmulas y de usar nombres de factores, ¿verdad? Por eso las utilizamos de ahora en adelante. Muy bien, entonces, bueno, las tasas de interés, en este caso, en el libro aparecen tablas al final, donde representan los factores para diferentes periodos y diferentes tasas de interés. Nosotros no vamos a necesitar estas tablas. ¿Por qué? Porque utilizamos en este caso, la aplicación que les dije, Economic Factor Calculator. Entonces, ahora vamos a pasar a resolver estos ejercicios en el libro. Ya les voy a enseñar cómo se resuelve. Y vamos a ir haciendo ejercicios de clase. Aquí ya resolvimos uno, ¿verdad? Voy a poner aquí ejercicios del capítulo 2. ¿Vale? Muy bien. Entre los ejemplos del capítulo 2 tenemos lo siguiente. Ya voy, permítame un momento, ¿no? Muy bien. Entonces, el 2.1 dijimos, ¿verdad? Y les voy a mostrar lo que aparece en el libro. Voy a compartir ahorita el libro con ustedes.
permítame, voy a buscar ese ejercicio. ¿Qué es esto, puto? Ok, entonces dice así. Dice así. Tienen el siguiente enunciado del libro. Es este. Dice, un ingeniero industrial recibe un bono de $12,000 que desea invertir ahora. Entonces un ingeniero industrial está recibiendo $12,000 ahora. Quiere calcular su valor equivalente después de 24 años. ¿Verdad? Ahora, eso es lo que nos interesa a nosotros ahorita. Ahora, lo que dice, cuando planea usar todo el dinero resultante como enganche o pago inicial de una casa de vacaciones o una isla, eso ya no nos interesa mucho, ¿verdad? Eso es como para, ¿cómo se llama? Desviarnos la atención, ¿verdad? Entonces, suponga que la tasa de retorno es del 8% anual. ¿Les estoy compartiendo el ejercicio? No. Todavía no, ¿verdad? Ustedes ponen aquí, este es el libro, ¿verdad? Entonces les voy a compartir, lo estoy ahorita desarrollando en Excel, el ejercicio, ¿va? Vean ustedes en Excel. Entonces, de esos datos, dice, suponga que utiliza una tasa de retorno del 8% anual para cada uno de los 24 años. Determina la cantidad que puede pagar inicialmente usando la notación estándar como fórmula de factor. Bueno, entonces, ¿qué datos tengo? ¿Verdad? Un ingeniero está recibiendo un bono. Un bono por un valor de ¿cuánto? De $12,000. ¿Verdad? Sí. Ahora, él quiere saber esos $12,000, ¿cuánto costarán dentro de 24 años? Quiere calcular su valor equivalente dentro de 24 años, ¿verdad? 24 años. Y a una tasa de interés de ¿cuánto? Del 8%. Muy bien. Entonces, ¿qué es lo que ando buscando ahí? ¿A qué equivale ese bono? Ese dinero que estoy recibiendo, ¿a qué equivale? ¿Mm? ¿A qué equivaldría ese dinero? ¿Alguien puede decir? Si ustedes están recibiendo dinero ahorita, ¿a qué equivaldría? A un valor presente, ¿verdad? Tu valor presente sería $12,000. Y tú quieres saber a qué equivalen $12,000 en el futuro, ¿verdad? ¿A qué equivaldrían esos $12,000 después de 24 años, ¿verdad? Entonces, eso es lo que andamos buscando y lo vamos a representar en un diagrama de flujo de efectivo, ¿verdad? En un diagrama de flujo de efectivo, permítanme un momento. En un diagrama de flujo de efectivo, ¿cómo lo representaríamos? Permítanme.
Permítame. Entonces, un diagrama de flujo de efectivo, ¿cómo quedaría representado? Entonces, yo lo voy a representar de la siguiente manera. Representaría en una tablita, ¿no?, los años y los flujos de efectivo. Más años y flujos de efectivo. El año 0 es el año presente. Los demás son los años durante los cuales voy a estar acumulando interés. Entonces dice que en 24 años, pongo 24 años, y que en el presente tengo $12,000 y quiero saber entonces cuál es mi valor futuro después de 24 años. Eso es lo que estoy representando desde ahí. Eso lo puedo representar yo también como un diagrama, en el diagrama de flujo de efectivo, ¿verdad? Un diagrama de flujo de efectivo. Muy bien. Que eso es lo que vamos a hacer nosotros ahorita, el diagrama de flujo de efectivo. Entonces, en los demás años no hay flujos. Podemos poner 0. Y queremos saber cuánto es el flujo en el año 24. ¿Verdad? Entonces hacemos esa tablita. Es algo bien sencillo, pero no es nada complicado. Luego, vamos a trasladar esta gráfica aquí, que yo ya tengo cómo se realiza el diagrama de flujo de efectivo. Ahorita lo vamos a cambiar porque eso está para los datos anteriores de la otra tabla. Pero aquí se muestra el diagrama de flujo de efectivo. Y ahorita vamos a cambiarle los datos. ¿Sí? Vamos a cambiar los datos. Vamos a agregar. Creo que le voy a cambiar. Solo vamos a borrar este. Vamos a modificar esto. Ahí nos quedaría, miren. En el primer año, en este caso, vamos a cambiar. Tienen que cambiar los ejes. En este caso, vamos a ponerle que es de mínimo 0 y el máximo es de 15,000, le vamos a poner, ¿verdad? Porque el flujo de efectivo es positivo en este caso. Entonces ya nos aparece el flujo efectivo de 12,000 aquí, ¿verdad? Muy bien. Luego nos aparece el flujo aquí, el primer flujo. Luego dice, vamos a calcular qué factor utilizo para calcular un valor futuro a partir de un valor presente. ¿Qué factor utilizamos? Factor f.p, porque estoy diciendo, quiero encontrar a partir del valor presente un valor futuro.
Entonces, en Excel, o si ustedes utilizan la aplicación, se llama Economic Factors Calculator. ¿Ah? ¿Ya la descargaron, esa aplicación? Sí, ingeniero. Bueno, entonces, ahí les va a aparecer una pantallita. Al principio está la notación estándar del factor, pero a partir de multi, a donde dice multi, van a colocar la cantidad, en este caso de valor presente, 12,000. Pongan, en multi pongan 12,000. En la tasa de interés vamos a poner el 8%, 8, y el número de años 24. Y luego, como es una calculadora, van a presionar FP. Busquen el factor FP, que es el último, ¿sí? Y ya les aparece. ¿Va? ¿De cuánto es el factor FP para 12,000 a 8% a 24 años? ¿De cuánto le sale? El factor es el primer dato que aparece en verde. El FP, el 8% a 24. Les dice que es de 6.342, ¿verdad? Eso les dio. Sí. Bueno, entonces F, que es igual. F va a ser igual a los 12,000 multiplicado por el factor. ¿Va? F le va a dar 76,094.40. Y ese es el valor futuro de $12,000 después de 24 años. ¿Va? Es el valor que voy a poner aquí. O sea, $12,000 es equivalente a 74,094.40 dólares después de 24 años a una tasa del 8%, ¿verdad? Entonces eso es lo que tenemos ahí. Algo tan sencillo como eso, ¿verdad? Entonces cuando tenemos nosotros un factor de ese tipo, se representa así, de esa manera, ¿verdad? Se representa así, de esa manera. ¿Entendieron? Sí, ese es el factor FP. O sea, teniendo yo un valor P, ¿sí?, en el año 0, puedo calcular su equivalente después de 24 años a una tasa de interés del 8%, ¿verdad? Que es 74,094.40. ¿Entendieron eso? ¿O no entendieron? Jóvenes. Jóvenes. Sí, ingeniero. Bueno, vamos a hacer, y miren la representación del diagrama ya con el dato. Quedó así, va. $12,000 ahorita equivalen dentro de 24 años a, en este caso no aparece el 76,000 porque en este caso no aparece ese 76,000 porque la escala que le puse fue, en este caso, que fuera, ¿cómo se llama? Le puse que fuera, ¿cómo se llama? Qué raro ustedes. Ok, ahí sí lo puedo hacer. 74,000. Ok. Este es de 12,000. Pero no quería que apareciera otro. ¿Sabes lo que les estaba diciendo? Ok.
lo que les estaba diciendo, ¿verdad? No aparece en este caso el dato, ¿no? El dato porque no aparecía 74.000 porque yo le había dado aquí la configuración del eje 15.000, ¿verdad? Pero bueno, ahí está, ¿verdad? 12.000 equivalen a 74.094. Muy bien. Vamos al segundo ejemplo. Vamos al segundo ejemplo. En este caso, tenemos segundo ejemplo. Dice el 2.2. Aquí dice. ¿Alguien lo quiere leer, por favor? ¿Alguien lo quiere leer, el ejemplo 2.2? ¿Alguien lo quiere leer? ¿Jóvenes? ¿Alguien lo quiere leer? Yo, ingeniero. Hola. Sí, léalo. Packard realizó un estudio que indica que $50.000 en la reducción de mantenimiento este año, es decir, año cero, en una línea de procedimiento fue el resultado del mejoramiento de la tecnología de fabricación de circuitos integrados con base en diseños que cambian rápidamente. Sí, Packard considera que ese tipo de ahorro vale un 20% anual. Encuentra el valor equivalente de este resultado después de 5 años. Si el ahorro de 50.000 en mantenimiento ocurre ahora, calcule su valor equivalente 3 años antes con un interés del 20% anual. C. Desarrolle una hoja de cálculo para responder los dos incisos anteriores a tasas compuestas de 20 y 5% anuales. De manera adicional, elabore una gráfica de barras en Excel que indique los valores equivalentes en los 3 diferentes momentos para ambos valores de la tasa de rendimiento. Bueno, veamos ahí. Dice, se hizo un estudio en donde indica que este año habrá un ahorro por $50.000, ¿verdad? Son $50.000 en el ahorro del costo de mantenimiento en una línea de procesamiento, ¿verdad? Entonces dice, si este tipo de ahorro, dice, en la empresa vale o tiene una tasa de interés, ¿no?, del 20% anual, tasa de interés es igual al 20% anual, encuentra su valor equivalente, ¿no? ¿Cuál sería su valor equivalente? Después de 5 años. Entonces, según los factores que estamos viendo, ¿no?, según los factores que estamos viendo, que sería en este caso el primer factor para nosotros, es el factor FP, ¿verdad? Ese es el que estamos viendo ahorita. Y según los datos que nos está dando, ¿qué es lo que podemos calcular? ¿Cómo representamos el problema? ¿Verdad? Entonces, si yo estoy teniendo el día de hoy o en este momento un ahorro de $50.000,
y lo voy a seguir teniendo durante 5 años, ¿a cuánto equivale ahorrar $50,000 durante 5 años? Eso es lo que nos está diciendo la primera pregunta, ¿verdad? Entonces, ¿cómo representamos el problema? Veamos nosotros, en este caso. Lo vamos a representar de la misma manera. Este tipo de problema, ¿sí? ¿Cuál sería su valor equivalente después de 5 años? ¿Qué dato tengo ahorita? Según el factor. ¿Qué factor puedo utilizar? ¿Qué dato tengo ahorita? ¿Qué datos tengo? Tengo un valor presente. Vamos a poner P, ¿verdad? Que es igual a ¿cuánto? A $50,000 de ahorro, ¿verdad? Tengo un valor P. Tengo una tasa de interés que es del 20%. Y me dice que durante 5 años voy a estar acumulando interés, ¿verdad? Entonces, ¿qué ando buscando? ¿Qué factor puedo utilizar? Voy a andar buscando un valor futuro, ¿verdad? Quiero saber su equivalente dentro de 5 años. Entonces, ¿qué factor voy a utilizar ahí? Si quiero encontrar el valor FP, muy bien, F, porque es lo que ando buscando a partir de un valor presente. Muy bien, entonces, utilizando la calculadora de factores económicos, aprieten Clear, el botón rojo, y vamos a primero seleccionar otra vez el factor primero. Seleccionen FP, se va a poner en verde FP. Después vayan a multi y coloquen a cuánto equivaldrían, dice, coloquen en multi $50,000, que es el valor presente, a una tasa del ¿cuánto? Del 20% al 20% durante 5 años. Y me dicen cuánto les dio, cuánto es el factor. El primer dato que aparece ahí en verde, que dice FP al 20% a 5 años, es el factor. Y en la segunda parte, más abajito, les aparece ya el valor presente multiplicado por el factor, ¿verdad? Entonces, dígame cuánto les dio el factor. Utilizando la aplicación del teléfono, del smartphone. ¿Lo hicieron? 2.4883. Correcto, 2.4883. ¿va? ¿Y de cuánto es entonces el valor futuro? ¿Cuánto es el valor futuro? Sería 50,000 por 2.48. Le tendría que dar $124,416. ¿Va? En este caso, por las cifras, nos dio... Bueno, les tiene que dar eso. 124,416. A nosotros nos dio 124,415. Vamos a ver si por las cifras. Lo pueden dejar en... No, no es por las cifras. Ok. A ver, el factor sería entonces en este caso. Bueno, pero 124,415 a 124,416 está bien, no hay ningún problema. Ok. Ahora, veamos en Excel. Ese es como se calcula con el smartphone. ¿va? Si utilizamos Excel, nosotros podemos utilizar, aquí hay una función que se llama valor futuro, BF. ¿Bien? BF, entonces ustedes presionan BF, les va a pedir la tasa, aquí está, tienen que presionar punto y coma, el número de periodos, aquí está, punto y coma, el pago no hay, es un valor actual, vea, es 50,000. Entonces le dan ahí y les va a dar, mira. Entonces, les da negativo, pero como este valor es positivo, ustedes le pueden poner un negativo antes para que les dé positivo. ¿Ok? Ahora, en cuanto a lo que es el valor, la parte monetaria, sí van a tener que ponerle en dólares, porque yo le había puesto dólares aquí y aquí. Entonces sí sale, mira. Usando Excel. Usando el Excel. Y este es usando la aplicación del smartphone.
hay un poquito de diferencia, porque ellos, en el caso de Excel, si ustedes fijan, es FP, ¿verdad? Ellos utilizan un factor de 2.48, 2. Utilizan una cifra más. Por eso sale así la diferencia. Porque utilizan 5, ¿verdad? Y nosotros aquí solo utilizamos 4. Esa es la gran diferencia. ¿Entendieron eso? Ahora vamos a representar este ejercicio, lo vamos a representar, la representación en un diagrama de flujo de efectivo. Para hacer el diagrama de flujo de efectivo, vamos a hacer una tablita primero que va a tener los años y va a tener los flujos. ¿Ah? ¿Cuántos años tiene este problemita? ¿Cuántos periodos son? ¿De cuántos 5. periodos? 5. Entonces vamos 0, 1, 2, 3, 4, 5. Muy bien, 5 periodos. Y el valor presente para este problema, ¿de cuánto es? 50.000. Muy positivo. Vamos a ponerle ya de un solo las unidades monetarias. Y estos 50.000 yo quiero saber a qué equivalen en 5 años. Entonces el valor futuro estaría aquí. Yo ya sé el valor futuro es de 124.416, ¿verdad? En los demás años pues no se acumulan intereses. ¿Ah? Entonces yo quiero saber a qué equivalen 50.000 dentro de 5 años. Ya sé cuánto es. Ahora vamos a representar esta tablita en un diagrama de flujo de efectivo, ¿verdad? Y vamos a colocar, miren, aquí está el diagrama que utilizamos anteriormente. Yo lo voy a copiar en este caso. Lo voy a copiar aquí. Y le voy a cambiar los datos. Voy a diseño, le doy a seleccionar datos y voy a quitar este. Y este también. Voy a agregar datos, nombre de la serie, gema flujos. Y le voy a poner que solo toma estos flujos de aquí. Le voy a poner también que los rótulos vienen de 0 a 5. Y le doy OK. Ahora, lo único aquí es la escala. La escala está muy corta. Está hasta 15.000. Le vamos a poner una escala hasta 125.000 para que se vean. Entonces ahí se mira mejor la escala y pueden ver ustedes. Entonces vamos a poner que nos ponga el valor de esto. Ok, ahí está. A $50.000 hoy equivalen a 124.416 después de 5 años, a una tasa del 20%, ¿verdad? Entonces esa es la representación del diagrama de flujo de efectivo y esa es la representación de estos datos que tenemos nosotros aquí. ¿Entendieron eso? ¿O tienen alguna preguntilla? ¿Ah? Eso es lo que estamos aprendiendo hoy, ¿verdad? Estamos aprendiendo qué datos tengo, cómo se calcula el dato que ando buscando y cómo se representan los datos en un diagrama de flujo de efectivo. ¿Ok? Vamos a otro ejercicio. ¿Les parece? Está bien, ingeniero. Bueno, pues vamos a ver el último ejercicio. Ya para terminar lo que íbamos a ver el día de hoy. En este caso,
Esto es un poquito más complicado, pero lo vamos a ver. El 2.3, ¿verdad? Y aparece, ya lo vamos a leer. Solo déjenme pasarlo en la hojita del 2.3. ¿Alguien que quiera leer el ejercicio? ¿Alguien que lo quiera leer? ¿Ahora? Sí, ingeniero. Uh-huh. Ejemplo 2.3. Un consultor independiente en ingeniería examinó algunos registros y encontró que el costo de suministros de oficina varía como se muestra en la gráfica circular de la figura 2.3. Si el ingeniero quiere conocer el valor equivalente en el año 10 solo de las cantidades mayores, ¿cuál será este a una tasa de interés de 5% anual? Ok. Entonces veamos que tenemos flujos de efectivo desde el año 0, 1, 2, 3, 4 y 5, ¿verdad? Y que consideran cantidades mayores el año 2, el año C, creo que son, ya les voy a decir qué cantidades son las que consideran mayores. Solo considera las cantidades siguientes: 600, 300, 400, nada más. El año 0, el 2 y el 5, ¿verdad? Entonces, ya de un solo nos está dando el flujo de efectivo en el libro, el diagrama de flujo de efectivo. Y así se representaría. Ya lo tenemos aquí. En el libro, entonces, los flujos más grandes que se consideran, representados en el diagrama de flujo de efectivo, sería 600 en el año 0, 300 en el año 2 y 400 en el año 5. Lo representan aquí. Así, 600 en el año 0, 300 en el año 2 y 400 en el año 5. ¿Con qué se relacionan estos flujos de efectivo? Estos flujos de efectivo son costos de suministro, por eso van dibujados hacia abajo, ¿verdad? Y dice que de estos tres costos, quiere saber a qué equivale, cuál es su valor futuro en el año 10. Entonces también podemos calcular nosotros un valor futuro total de tres diferentes flujos en diferentes momentos, ¿verdad? Entonces calculemos a qué equivaldría el valor futuro en el año 10. Entonces lo vamos a plantear así. Serían tres flujos, ¿verdad? Entonces nosotros el flujo, digamos en este caso, el primer FP, ¿verdad? Le vamos a llamar nosotros el flujo en el año 0, ¿verdad? ¿Sí? Encontrar F del flujo en el año 0, ¿sí? Necesitamos encontrar F en el año 10, el flujo que está en el año 0, ¿verdad? Entonces, para nosotros, eso representa un valor presente. ¿Cuál es el valor presente? El que está en el año 0, ¿verdad? Sería $600. Tenemos una tasa de interés y tenemos un número de periodos. ¿Cuál es la tasa de interés que está utilizando el ejemplo en este caso? Es del 5%, la tenemos aquí. 5% anual, ¿verdad? Muy bien. Entonces la tasa es del 5%. Y tenemos
un número de años, un número de periodos, ¿verdad? Permítame. Un número de periodos. El número de periodos que hay entre este PF, entre este FP, estamos calculando el F, ¿verdad? Entre este FP, ¿cuántos periodos hay? Entre el año ahora, entre hoy, y el año 10, ¿cuántos periodos hay? Si quiero encontrar el valor futuro de 600 en el año 10, ¿cuántos periodos hay? Entonces solo resto 10 menos 0, 10, ¿verdad? 10 periodos. Muy bien. Ahora, el factor que voy a utilizar para encontrar ese valor futuro, ¿cuál va a ser? FP. FP, ¿verdad? Muy bien. Entonces, váyanse a la calculadora de factores económicos y encuentren ese factor. Se van a la calculadora de factores económicos y presionan FP 600 a el 5% a 10 años. ¿Cuánto les dio? ¿Cuánto les dio? ¿Cuánto les dio, joven? En la calculadora de factores económicos. 62.89. Eso. ¿Y cuánto te dio ya el valor futuro? 977.3368. Está bien, está bien. Ese es el dato. Muy bien. Bueno, ya lo hicimos para el primer flujo, ¿va? Entonces, este es el flujo 1. Para nosotros sería el flujo 1. Pero tenemos que encontrar también el flujo 2. ¿Cuál es el flujo 2? El que está en el año 2, ¿verdad? Entonces, para ahora, encontrar valor futuro 2 en el año 10 del flujo está en el año 2. Vamos a hacer algo parecido. Nada más que ahora lo único que va a cambiar, ¿qué creen ustedes que va a ser? ¿Qué creen ustedes? ¿Sí? Ahora ya nuestro valor en el ahora ya no va a ser 600, sino que ahora el el 0 va a pasar aquí al 2. ¿Sí? Este va a ser nuestro momento ahora. Y de este, yo quiero saber a cuánto equivale en el futuro. Vamos a cambiar la escala, ¿verdad? Entonces, ahora este es 0. ¿Y cuántos años hay de aquí hasta el año 10? Serían 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 años. O 10 menos 2, ¿verdad? Son 8 años los que hay. Entonces, yo quiero saber a cuánto equivale este valor de hoy, de $300, dentro de 8 años, a una tasa del 20%. Eso es lo que va a variar. El número de periodos ahora ya no es 10, sino que estamos más cerca del valor futuro, ¿verdad? Estamos 2 años más cerca de 10. O sea, estamos a 8 años del valor futuro. Y el dato, el flujo de efectivo que quiero saber a qué equivale dentro de 8 años es de $300, ¿verdad? $300 dentro de 8 años al 5%. Y hagámoslo con la calculadora de factores económicos. Sí, presionen FP. Coloquen $300 al 5% en 8 años. ¿Cuánto es?
1.4775. Muy bien. 47.75. ¿Y F2 de cuánto sería? 443.2366. Vaya. Entonces, ahí está, ¿verdad? Ya lo encontramos. Muy bien. Y ahora encontremos el tercer factor. El tercer valor futuro. El tercer valor futuro. ¿Sí? Entonces, si se fijan, por cada flujo de efectivo, en diferentes años, calculamos un valor futuro. Muy bien. Entonces, sería el valor presente ahora. Estamos en el año en que este sería el momento ahora. Y estoy ahora a 5 años más cerca del año 10, ¿verdad? Sí. ¿Verdad? Para calcular de este valor a qué equivaldría dentro de 5 años. Es lo que venimos haciendo, ¿verdad? Haciendo un FP para cada flujo. FP para el primer flujo era a 10 años, el FP al segundo flujo es a 8 años y el FP al tercer flujo ¿a cuántos años? ¿Cuántos años hay? 1, 2, 3, 4, 5. ¿Bien? ¿Verdad? 5 años. ¿A qué equivale 400? ¿Ah? Háganlo en la calculadora de factores económicos. Háganlo ustedes, ¿verdad? Háganlo ustedes. ¿A qué equivale? Equivale a 1.2763 en factor y Muy bien. el total es de 510.5126. Correcto. Va, 510.56. Muy bien. Entonces ya tenemos los tres factores, los tres valores futuros. ¿Sí? Ahora, pero vean ustedes, en el año 10, entonces tenemos un valor futuro total. ¿Ya? El valor futuro total va a ser igual a la suma de F1 más F2 más F3. El valor futuro total vamos a sacar, va a ser igual a 977 más esto más esto. O sea que equivaldría a 1931.08, ¿verdad? Y ahí se terminaría el problema. ¿Entendieron eso? Sí. Porque el F que estoy queriendo calcular aquí es la suma de los tres factores de valor futuro que calculé de estos tres flujos de efectivo. ¿Verdad? Ese es el valor futuro. El total de esos tres, la suma total. Muy bien. Entonces, si ustedes se fijan, así lo hicieron en el libro también. Ellos les dan 1931.11. Ok. ¿Entendieron eso? Sí, ingeniero. Bueno. Ya pueden empezar ustedes a aplicar, ya sea si quieren encontrar PF o si quieren encontrar FP, ¿verdad? Lo pueden hacer ustedes también, ¿verdad? Digamos, en el primer caso, aquí nosotros hicimos solamente FP, ¿verdad? Pero pudimos haber... No, ya utilizamos todos los flujos, ¿verdad? Todos los tipos de... Me parece que ya utilizamos todos los factores, ¿verdad? Es correcto. ¿Verdad? Ya fueron utilizados
todos los factores, pues, ¿verdad? Me parece que lo vieron. Digamos, en el 2.1, a partir de un valor presente calculamos un valor futuro, utilizamos FP. En el segundo, a partir de un valor presente calculamos, bueno, en este caso en todos utilizamos FP, ¿verdad? Pero traten de resolver problemas con PF para que ustedes vean que es casi lo mismo, ¿verdad? Sí. O sea, es lo mismo casi, ¿verdad? Nada más que cuando utilizamos PF lo que tenemos es el valor futuro y lo que estamos es traduciendo ese valor futuro a un valor presente. ¿Ok? Es la conversión nada más. Hasta aquí llegaríamos el día de hoy, jóvenes.